Bienvenidos curiosos y curiosas de la historia, somos Alba, Cristina y Nayara y como todos los miércoles vamos a comentar esta vez sobre Andalucía, hechos históricos y un personaje muy importante para nosotros, los andaluces. Esta persona tan fundamental para la historia de Andalucía fue Blas Infante, considerado padre de la patria andaluza. Blas Infante Pérez de Vargas nació en Cáceres, un pueblo de Málaga, el 5 de julio de 1885 y falleció en Sevilla el 11 de agosto de 1936, a los 51 años, a causa de ser fusilado, siendo antes detenido por ser víctima de la represión en la zona sublevada durante la Guerra Civil. Estudió Derecho, opositando para ser notario, de lo que trabajó. También se dedicó a la política para defender la autonomía de Andalucía y así reestructurarla. Creó su himno, su bandera, que ondaría por primera vez desde 1936 en la Feria de Muestras de Sevilla, en abril de 1975, y dio pie a la construcción del carácter andaluz arraigado en el mundo rural, el campesinado y las costumbres tradicionales. Además, fue escritor. Su obra más destacada es El Ideal Andaluz, que se reeditó. Trata de la sociedad de las regiones españolas y se critica el centralismo. Con este escrito quiere concienciar a los andaluces de sus potenciales y lucha por la dignidad. La transición andaluza representó una vía para que los andaluces nos reencontrásemos con nuestra propia identidad. En el franquismo, desde el inicio del movimiento andalucista alrededor del 1916, no fueron pocos quienes sufrieron represión y destierro. Algunos guardaron un obligado silencio y otros, como José Andrés Vázquez, se acomodaron al nuevo régimen y lo disfrazaron de un matiz culturista desde la Diputación de Sevilla, una entidad impulsora de asambleas proautonomistas, en enero de 1933 y julio de 1936. Desde entonces, la ruta de Infante, la casa natal en Casares, su colegio en Archidona, los institutos en Cabra y Málaga, la Universidad Granadina, su colegio de notarios, despachos, sedes y domicilios, callaban en silencio con la salvedad de que su viuda y más tarde su hija María Luisa atesoraban su memoria desde el único inmueble que fue propiedad de Infante, Coria del Río. Entre el miedo y la calumnia pasaron los años, pero la recordada María Luisa siempre mantuvo la casa de alegría, limpia y abierta a los amigos. El arabista Rodolfo Gil Benumella fue el primero en citar a Infante en su Marruecos andaluz. Reproducía textos del libro sobre el complot de Tablada, un detalle de manos del mismo protagonista. También ensayista e historiador andaluz, se materializaría en 1953 en su obra Andalucismo africano. En este nuevo atrevimiento para su época explicaba la historia del andalucismo, sus hijos y encuentros. Más tarde, José María Osuna, bajo el título Blas Infante y su Ideal Andaluz, publicaba en el ABC una semblanza calificándole como hombre de inteligencia abierta y de corazón ancho, que no quiso detenerse ni fingir ignorancia. En varias de sus obras posteriores le dedicará cariñosas palabras. Sin embargo, la sociedad andaluza para los últimos años del franquismo, en tanto el desarrollismo catalizó una nueva dinámica socioeconómica que, a través de componentes culturales, tuvo su consecuencia política. En Andalucía emergieron un conjunto de temáticas culturales que pusieron en valor nuestra identidad, siendo socializada a través de unos medios de comunicación, así como distintas artes y ciencias. De este modo, descubríamos a un Infante tras un obligado silencio y la represión acaecida con el golpe militar, los intentos e hitos preautonómicos habidos desde el principio del siglo y con la Segunda República. En poco tiempo se prodigaría artículos,
reportajes, colaboraciones y semblanzas, argumentando el carácter de nacionalidad histórica de un autogobierno que despuntaba con el nacimiento, en marzo de 1978, de la Junta de Andalucía. Y justo es decir que gran parte de aquellos escritos han sido ya superados de la mano de la corriente historiográfica que ha profundizado en los hechos durante los últimos 35 años, el andalusismo histórico. Ahora nos centraremos en el andalusismo político e histórico. El andalusismo político emergía bajo las siglas y signos políticos distintos: PSA, PSLA y PTA. En la primera de estas formaciones se integraría simbólicamente en mayo de 1978 la Junta Liberalista, que ya creará Infante en 1931. Sin embargo, la identificación de la sigla nacionalista PSA con las posiciones más políticas de Blas Infante acarrearía a dicha organización no pocas críticas por la apropiación de un símbolo que pertenecería a todos los andaluces. Para 1979 conoceríamos al Infante más maduro a través de sus obras El complot de Tablada y El Estado Libre de Andalucía. En aquella fecha, Lanzagorta publicaba la primera de sus biografías, mientras que el primer investigador en acceder a sus inéditos, Enrique Iniesta, publicaba su voz en la Enciclopedia de Andalucía. Todo el conjunto hizo posible a los andaluces identificarse con el testimonio de su vida y obra, justo en un instante en el que estamos a punto de conquistar aquello que la historia nos negó, en 1936. Entre el desprecio y la sorpresa, aprendimos con un Infante a ejercer de andaluces en una Andalucía que fue negada durante el franquismo. Con su testimonio decidimos hacerlo público un 4 de diciembre de 1977, sin el que es imposible entender el 28 de febrero de 1980. Infante nos acompañaría en el logro de una autonomía de primera orden competencial. Los anteproyectos estatutarios previos a la puesta en marcha de la norma básica de nuestra comunidad pusieron de manifiesto, no sin reticencia, la necesidad de reconocerle como ilustre precursor de la autonomía. Cuestión explicitada en un reconocimiento expreso del Parlamento de Andalucía en abril de 1983. En principio, el 11 de agosto, como fecha de su fusilamiento, fue un hito para su homenaje por los nacionalistas andaluces. Hoy representa también un día de reconocimiento institucional por parte de los poderes del autogobierno. Recientemente, la Cámara Andaluza le nombró presidente de honor de nuestra autonomía y demandado al Gobierno central la revisión y anulación de su sentencia con objeto de reconocer y restituir su dignidad y honor, que también es la nuestra. Un ejercicio de memoria histórica, justicia y dignidad, la misma que nos merecemos y le debemos todos los andaluces. Y esto ha sido todo. Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido más sobre nuestra historia, política y cultura. No olvidéis seguirnos, darnos like y suscribiros a nuestro podcast.